Bueno, mi nombre es Vicente Juárez, yo soy médico reumatólogo del Hospital Señor del Milagro. En esta clase vamos a hablar del lupus eritematoso sistémico en el marco del módulo de reumatología. Este es el temario que vamos a desarrollar durante la clase. El lupus es una enfermedad autoinmune sistémica crónica con un amplio rango de manifestaciones clínicas, una severidad variable, tiene un curso con activaciones y remisiones, y la enfermedad produce daño crónico. También este daño puede ser producido por comorbilidades y por el mismo tratamiento. En el 2018 se publicaron las primeras guías de la práctica clínica para Latinoamérica por el grupo GLADEL. En ellas, se menciona que la enfermedad en mestizos es más severa, produce más daño y tiene más mortalidad. En esta diapositiva vemos una línea de tiempo donde se puede ver que al principio los genes y los factores ambientales se conjugan y en la fase preclínica podemos ver anticuerpos en sangre. En la fase clínica se comprometen los primeros órganos, que produce inflamación y esto lleva al daño. En las fases finales también podemos ver que se produce daño por infección, arteriosclerosis y enfermedades neoplásicas. En la patogénesis hay una pérdida de la tolerancia y hay alteraciones en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa en la enfermedad. Entonces hay una activación de la inmunidad innata, activación de la inmunidad adquirida, hay una inefectividad en regular inhibir los linfocitos CD4 y CD8 y hay una reducida capacidad de eliminar inmunocomplejos y de células autónomas. Acá vemos algunos genes que están involucrados, genes HLA y no HLA. ¿Sí? Hay cambios epigenéticos. ¿Sí? Acuérdense que la epigenética son alteraciones que se producen en la expresión de los genes sin alteración en el DNA. Esto produce anormal respuesta inmune. Esto lleva a la inflamación de los tejidos y finalmente al daño de los órganos. Con respecto a la epidemiología, la enfermedad se da en mujeres con una relación de 9 a 1, 90% son mujeres, la edad media es de 15 a 40 años, o sea que es en la edad fértil de las mujeres. Es más grave, como ya dijimos, y de peor pronóstico en asiáticos, hispanos y afroamericanos. Y la incidencia es de 30 a 50 casos por 100.000 habitantes. Tengamos en cuenta también, como dijimos, que el lupus puede ser producido por drogas. Hay medicamentos como la hidralazina, la procainamida, la aminociclina, la clorpromazina, la isoniazida, la penicilamina y el metildopa y el interferonal que pueden inducir lupus. Muchos pacientes con lupus tienen enfermedad leve, mientras otros tienen presentaciones catastróficas con progresión y riesgo de vida. ¿Sí? Los más leves son los que van a tener compromiso de piel y articular, y los más severos son los que van a tener compromiso renal, del sistema nervioso central y citopenias autoinmunes. Con respecto a las manifestaciones clínicas, el lupus puede afectar prácticamente cualquier órgano, ¿sí? Pero si vemos, las manifestaciones más comunes son la artritis, la artralgia, ¿sí? Los síntomas constitucionales, la piel y lo articular, ¿sí? Eso es lo más común. El renal también en un 50% tiene compromiso renal. Y ahí es cuando es más grave, ¿sí? Entonces,
cuando compromete una víscera, el compromiso visceral es mucho más grave que si tiene compromiso solamente de piel y articulaciones, ¿sí? Acá podemos ver en este cuadro manifestaciones de la enfermedad al comienzo y manifestaciones luego en cualquier momento de la enfermedad, ¿sí? Entonces, eso. Si bien las manifestaciones pueden ser diversas, los síntomas de presentación son los constitucionales, el rash y la artritis. Con respecto a las manifestaciones clínicas, el lupus cutáneo, ¿sí? Podemos dividir las manifestaciones en lesiones específicas, que son específicas de la enfermedad, y lesiones no específicas, ¿sí? Que las podemos encontrar también en otras enfermedades. Las lesiones específicas las podemos también dividir en agudas, subagudas o crónicas, ¿sí? El lupus agudo presenta el rash malar, el típico rash en alas de mariposa, ¿sí? Un rash maculopapular en la piel y fotosensibilidad, ¿sí? El subagudo puede producir lesiones tipo psoriasiforme y también el eritema anular, y el crónico produce lupus discoide y el hipertrófico. El agudo y subagudo no dejan cicatrices, o sea, una vez que se resuelve no dejan cicatrices en la piel. El lupus crónico es un lupus cicatrizado, o sea que una vez, aunque controlado, va a dejar lesiones en la piel de cicatrices, ¿sí? Y las lesiones no específicas pueden ser vasculitis, livedo reticulares, que también se producen en el síndrome antifosfolípido, urticaria, paniculitis y alopecia difusa, ¿sí? Estas vasculitis muchas veces y las urticarias se producen cuando está la enfermedad activa, ¿sí? O también pueden ser manifestaciones agudas, pero son inespecíficas. Acá podemos ver el rash malar, alopecia, podemos ver úlceras en la boca. Acá vemos lesiones también de lupus subagudo con eritema anular, y en las manos vemos lesiones vasculíticas. Acá también vemos en la parte de adelante las típicas lesiones del lupus subagudo, que son el eritema anular, ¿sí? Esas son asociadas al anticuerpo Rho. Y acá abajo vemos una lesión de lupus discoide, donde vemos las cicatrices que dejan, ¿sí? También vemos en las manos vasculitis ya necrotizante, que son arterias de mediano tamaño, pueden ser también asociadas a síndrome antifosfolípido. Y en la foto también podemos ver una perforación del tabique nasal que se produce en el lupus, ¿sí? Acá en las manos podemos ver a la izquierda lesiones de lupus, donde vemos lesiones periunguales y lesiones entre las articulaciones metacarpofalángica y próxima interfalángica, a diferencia en la derecha que vemos lesiones de un paciente con una dermatomiositis, donde se ve las típicas lesiones de Gottron sobre las superficies metacarpofalángica y próximas interfalángicas, ¿sí? Estas dos lesiones ustedes ven a la izquierda de lupus y a la derecha de dermatomiositis. Con respecto a la artritis, bueno, la artritis puede presentarse con artritis o artralgia. La artritis tiene rigidez matinal de más de media hora, se puede ver inflamación de las articulaciones, es común también la tenosinovitis flexora en las manos, ¿sí? Se puede palpar muchas veces los tendones inflamados, y en la radiografía, al igual que el Sjögren, es una artritis no erosiva.
¿sí? O sea, no vamos a ver erosiones óseas en la radiografía de los pacientes con lupus y Sjögren. En cambio, sí vamos a ver erosiones en un paciente, por ejemplo, con artritis reumatoide. Y lo que produce el lupus es la artropatía de Charcot. La artropatía de Charcot es una artropatía deformante que produce esta deformidad en las manos, ¿sí? Que es no erosiva. El compromiso ocular en el lupus. Un tercio de los pacientes tienen compromiso ocular, ¿sí? El lupus puede comprometer cualquier estructura ocular. Lo más común es el ojo seco, la queratoconjuntivitis seca. Cuando el compromiso es de la parte posterior del ojo, o sea, la retina, eso potencialmente lleva a la ceguera, o sea que también ahí hay que evaluar porque es una situación donde hay que actuar rápidamente. El compromiso ocular no está dentro de los criterios de la enfermedad, pero sí en los criterios de actividad de la enfermedad. Ya vamos a ver cómo se evalúa la actividad de la enfermedad y el compromiso ocular está presente como una manifestación, un dominio de actividad de la enfermedad. Siempre el compromiso ocular hay que trabajar con un oftalmólogo porque él nos va a decir qué parte del globo ocular está comprometida, si es la parte anterior, posterior, si es la esclera, es la conjuntiva, es la retina, ¿sí? Y también ahí tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con compromiso ocular con causas infecciosas o secundarias a tratamiento e hipertensión arterial. Causa infecciosa, acuérdense que por ahí los pacientes están inmunodeprimidos, entonces pueden hacer alguna complicación infecciosa en el ojo, un citomegalovirus, una toxoplasmosis, secundarias a tratamiento, por ejemplo, los corticoides que le pueden producir glaucoma, y la hipertensión arterial, que un paciente si tiene una nefropatía y está hipertenso, con el tiempo puede tener daño ocular por la presión, por la hipertensión. Entonces acá vemos, digamos, de las causas más comunes y menos comunes, como el ojo se compromete en el lupus y todas las estructuras se pueden, ¿sí?, comprometer. Entonces, cuando también evaluamos el compromiso del ojo, hay que ver si el proceso es trombótico o inflamatorio, ¿sí? El mecanismo de compromiso puede ser por inmunocomplejos, ¿sí?, por anticuerpos. También ya dijimos que pueden haber infección en paciente inmunodeprimido, secundaria hipertensión arterial en la glomerulonefritis, la toxicidad por medicamentos, los corticoides y la hidroxicloroquina, ¿sí? Los corticoides que producen glaucoma, catarata, la hidroxicloroquina, maculopatía y trastornos de la acomodación. Este es un paciente que hizo una complicación rara. El paciente tenía un lupus activo con artritis, compromiso de piel, hizo esta maculopatía. Este es un OCT, donde se puede ver en el estudio la imagen de la retina donde hay un exudado, ¿sí? El paciente tuvo una pérdida aguda de la visión. Luego del tratamiento con corticoides, cómo se aplica, ¿sí?, la retina en el estudio, y el paciente recuperó la visión. Bueno, entonces las manifestaciones oculares en el lupus afectan a un tercio de los pacientes, potencialmente producen ceguera, indican enfermedad activa, comprometen cualquier estructura
ocular y no están dentro de los criterios de clasificación, pero sí en los dominios de índice de actividad y cronicidad. Con respecto al compromiso neuropsiquiátrico en el lupus, también es muy diverso, digamos. Puede producir de compromiso del sistema nervioso central y compromiso del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central puede producir meningitis aséptica, puede producir una enfermedad desmielinizante, dolor de cabeza, convulsiones, estado confusional, trastornos cognitivos, trastornos de la afectividad, psicosis. Y a nivel del sistema nervioso periférico puede producir también polineuropatías, ¿sí? Mononeuropatías, miastenia. Entonces es una enfermedad que en el sistema nervioso central puede comprometer también cualquier. En esta diapositiva podemos ver una lesión isquémica en una resonancia magnética. Y podemos ver una lesión de una mielitis transversa, ¿sí? Con respecto al compromiso cardíaco en el lupus, prosipericarditis ocurre en 15 a 25% de los casos. La pericarditis es la complicación o la manifestación cardíaca más común en el lupus, pero también puede comprometer miocardio, ¿sí? Puede producir valvulopatías que están asociadas al síndrome antifosfolípido y puede producir vegetaciones de Lehmann-Sachs, que son vegetaciones asépticas. También hay arteriosclerosis prematura y en las mujeres que son anticuerpos Rho positivos que están embarazadas, ahí se puede producir una carditis. Entonces el compromiso en el lupus, las manifestaciones cardiovasculares tenemos que afecta el pericardio, derrame pericardio, pericarditis, ¿sí? El miocardio, las válvulas, compromiso vascular que da arteriosclerosis, vasculitis, trombosis y puede haber compromiso del sistema de conducción, ¿sí? Que puede producir arritmia, muerte súbita, bloqueos, ¿sí? El compromiso pericárdico en el lupus puede ser clínico o subclínico. Puede ser agudo, subagudo, crónico y recurrente. Es infrecuente el taponamiento y la pericarditis. Y generalmente es paralelo a la actividad de la enfermedad. Con respecto al compromiso pulmonar, el compromiso pulmonar puede, siempre cuando hay compromiso pulmonar, descartar primero las infecciones. Puede producir derrame pleural, neumonitis intersticial, hemorragia alveolar, hipertensión pulmonar, un pulmón encogido, ¿sí? O sea, hay en el pulmón encogido una elevación de los diafragmas y el pulmón queda con poca capacidad. Y puede haber TEP, ¿sí? Porque a veces los pacientes tienen un síndrome antifosfolípido asociado. Entonces, pero siempre en el lupus con compromiso del pulmón descartar las infecciones y siempre tener en cuenta la tuberculosis, por ejemplo, con el derrame pleural, ¿sí? Y más en nuestro medio. Lo mismo que en el derrame pericárdico. En el compromiso gastrointestinal puede producir vasculitis, no es común, pero puede producir, ¿sí? Y se ve estas imágenes típicas en blanco. En el contraste se ve reforzamiento en la pared, ¿sí? En el signo del target se ve, miren cómo se ve las asas intestinales como en blanco, ¿sí? Esto es una urgencia y también en estos casos este signo, vean ahí la pared intestinal como está edematizada y se refuerza con contraste. Esto hay que tratar con corticoidal dorsal, inmunosupresor.
El compromiso pulmonar siempre hay que evaluar en los pacientes, ¿sí? ¿Cómo evaluamos el compromiso pulmonar? Con la clínica primero, si tiene edema palpebral, si está hipertenso, si tiene edema en miembro inferior o edema sacro, si tiene una alteración en el ritmo de la diuresis, ¿sí? Si tiene nicturia, si orina con espuma. Entonces todos esos síntomas nos pueden orientar a que el paciente tenga un compromiso renal. Después en el laboratorio fijarse la urea, la creatinina y la orina sobre todo. Ver si tiene proteinuria parcial o un sedimento alterado, ¿sí? Entonces, todo paciente que tenga una glomerulonefritis debe ser evaluado por el nefrólogo y evaluar a ver si necesita una biopsia de riñón. Generalmente si hay más de medio gramo en orina de 24 horas, ya está indicado hacer la biopsia del riñón, ¿sí? Acá vemos un glomérulo. Siempre la glomerulonefritis tiene compromiso mesangial porque los inmunocomplejos se depositan en el mesangio primero, ¿sí? Vienen por los vasos sanguíneos, se depositan en el mesangio y depende a la cantidad, a la carga de los inmunocomplejos, después se producen depósitos subendoteliales, ¿sí? O subepiteliales, ¿sí? Entonces los inmunocomplejos tenemos acá en el mesangio, endotelio, subendoteliales y subepiteliales, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto hay que valorarlo entonces con el nefrólogo para ver el tratamiento. En el laboratorio general, bueno, siempre insisto en el tema de la rutina. La rutina es un análisis que nos permite a nosotros identificar alteraciones hematológicas o de órganos. Entonces, es importante la rutina, ¿sí? Porque con una rutina uno puede, a lo mejor, si no detecta clínicamente una alteración visceral, la puede detectar con un laboratorio. Por ejemplo, en un hemograma podemos ver hemólisis, ¿sí? Vamos a ver disminución de los glóbulos rojos y ahí vamos a ver aumento de la bilirrubina indirecta, del LDH, la aptoglobina como baja y la cum directa positiva, ¿sí? En los glóbulos blancos, si tienen menos de 4000, podemos decir que está leucopénico. Las plaquetas menos de 100.000, que está plaquetopénico, ¿sí? La creatinina y un clearance para ver el riñón, el eritro, la PCR para ver inflamación. El eritro sobre todo se eleva en el lúpulo, la PCR no se eleva tanto en el lúpulo. Si tenemos muy elevada la PCR, podemos pensar que hay una infección en un paciente con lupus. El KPTT también pedirlo porque está prolongado en los pacientes que tienen síndrome antifosfolípido. Entonces los pacientes que tienen síndrome antifosfolípido tienen un KPTT prolongado. Siempre pedir una orina completa y fijarse las proteínas, si hay proteínas o si hay un sedimento alterado. El índice proteína creatinina también y la orina de 24 horas. ¿Sí? Entonces si hay compromiso hematológico vamos a tener citopenia y también en el laboratorio podemos ver un estado procoagulante, ¿sí? Asociado al síndrome antifosfolípido. Con respecto al laboratorio inmunológico, ¿sí? Vamos a pedir los anticuerpos antinucleocitoplasmáticos, anti-DNA, anti-SM, RO, complemento, el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina IgG IgM, las beta-2-glucoproteína 1 IgG IgM, y en el caso de compromiso renal podemos pedir los HANC, ¿sí? Acuérdense que los anticuerpos antinucleocitoplasmáticos
no son específicos del lupus, lo podemos ver en tiroiditis autoinmune, en hepatitis autoinmune y en otras enfermedades y como infección. En 2015 se hizo el primer consenso para estandarizar los anticuerpos antinucleares. En este consenso hay tres grupos principales, tres patrones: uno nuclear, citoplasmático y mitótico. Estos patrones se denominan de AC1 a AC28, son 28 patrones. Se mantiene el nombre de anticuerpo antinuclear, si bien estos anticuerpos están dirigidos contra antígenos nucleares y citoplasmáticos, y se propone el nombre de anticuerpo anticelular. En estos patrones hay dos tipos, un patrón de competencia y uno de expertos. ¿Sí? Y luego tenemos que los patrones nucleares homogéneos están asociados contra componentes de la cromatina, tal como el DNA, las histonas y los nucleosomas. Y hay un patrón moteado nuclear fino denso, que es la C2, que parece tener una relación inversa con las enfermedades reumáticas autoinmunes. ¿Sí? Es como un factor protector de ese anticuerpo. Acá tenemos los patrones, los 28, desde el primero, que es el homogéneo, hasta el número 28. Y acá tenemos los tres tipos principales: nuclear, citoplasmático y mitótico. Y acá tenemos el nivel de competencia y el nivel de experto. ¿Sí? El nivel de competencia es el que todos los bioquímicos deberían informar con esta nomenclatura, y bueno, ya de experto es para los que tienen un entrenamiento para ver los otros tipos de patrones. Acá podemos ver algunos tipos de patrones. Por ejemplo, el AC1 es el homogéneo. Acuérdense, ahí se ve tenido con inmunofluorescencia el núcleo. Y acuérdense que antígenos hay en el núcleo: está el ADN, están las histonas. ¿Sí? Entonces, el patrón homogéneo correspondería a un anticuerpo anti-DNA o antihistona. ¿Sí? En el AC15 y en el AC18 ustedes fíjense que ahí está tenido el citoplasma. ¿Sí? Esos son ya anticuerpos anticitoplasmáticos. ¿Sí? Si ven la diferencia. Bueno, esta es una tabla donde podemos ver la frecuencia de los anticuerpos en el lupus. Por ejemplo, un DNA doble cadena está en el 70-80% de los pacientes, un nucleosoma en 60-90%, el RON en el 30-40%, un LAN un 15-20%, el SM es un 10-30%. Fíjense que los anticuerpos que usamos para el lupus son los más específicos: el DNA, que tiene un 70-80%, es como más sensible, y el SM es menos sensible pero es muy específico. ¿Sí? En el 2019, el Colegio Americano de Reumatología con la Liga Europea contra el Reumatismo publicaron los criterios de clasificación del lupus. Estos criterios de clasificación están hechos para incorporar pacientes en estudios de investigación, no es con fines diagnósticos. Se pueden utilizar como fines diagnósticos, como una guía, pero la utilidad de estos criterios es para eso, incorporar pacientes o poblaciones homogéneas en estudios de investigación. Lo novedoso de estos criterios es que el paciente ingresa si tiene un FAM positivo. Si tiene un FAM positivo con un título igual o mayor a un 80,
Luego se evalúan los dominios que pueden ser clínicos o inmunológicos. Estos dominios tienen puntaje. Si el paciente tiene al menos un criterio clínico y más de 10 puntos, ya clasifica como paciente con lupus. Este es el índice de actividad del lupus eritematoso sistémico que se llama SLEDAI. Esto nos sirve para evaluar cuán activo está el lupus. Por ejemplo, tenemos un ítem que se llama alteraciones visuales, retinopatía lúpica, ¿sí? Hemorragia retiniana, exudado seroso, neuritis óptica, excluyendo hipertensión arterial e infección de fármaco. Eso nos da 8 puntos. Después tenemos, por ejemplo, alopecia, nos da 2 puntos. Artritis da 4 puntos. Bueno, y así se va sumando. Fiebre, más de 38, excluyendo infecciones, 1 punto. Eso nos sirve también para seguimiento. Y este es un índice de cronicidad. Con esto nosotros podemos ver el daño crónico que tiene el paciente, por ejemplo, cataratas, ¿sí? Fibrosis pulmonar, pulmón encogido, todo esto también tiene un puntaje, ¿sí? Y esto al menos 2 veces al año, 1 vez al año se puede hacer. Bueno, cuando nosotros evaluamos las manifestaciones clínicas, tenemos que evaluar, como dijimos, la actividad de la enfermedad, cuán activa está la enfermedad, el daño, qué daño produjo, ¿sí? Las toxicidades por los medicamentos. Ya vimos por ejemplo la toxicidad ocular que produce el corticoide, que puede dar catarata o puede dar hipertensión ocular, ¿sí? O la hidroxicloroquina, que puede producir alteración en la acomodación en los músculos, o también puede producir también una acumulación en la retina, una maculopatía, ¿sí? Hay que ver si hay comorbilidades importantes, si el paciente es diabético, hipertenso. Si es diabético, por ahí tenemos que tener cuidado con el corticoide, o si es hipertenso con los antiinflamatorios, ¿sí? Y después evaluar inflamación o trombosis para ver la estrategia terapéutica, ¿sí? Inflamación, o sea, si el daño que tiene es por inflamación o trombosis. Acuérdense que el paciente puede tener un síndrome antifosfolípido asociado y va a tener problemas de coagulación, un estado hipercoagulable donde puede ser trombosis arteriales venosas, ¿sí? Entonces ahí tenemos que evaluación clínica, una historia clínica, revisar los órganos y los sistemas, un buen examen físico, los signos vitales, el análisis de laboratorio con una orina, evaluar el estado de salud, de calidad de vida, la actividad de la enfermedad y el daño en forma estandarizada. Pedimos imágenes o biopsia renal y otros estudios de acuerdo al criterio clínico, ¿sí? Entonces el lupus necesita una evaluación integral, ¿sí? Sobre todo nos tenemos que fijar si hay un compromiso de un órgano mayor, fijarnos el riñón, el cerebro, el pulmón, la sangre. Requiere esto una rápida evaluación y un tratamiento. Acuérdense siempre descartar otras patologías, ¿sí? Porque el lupus es la gran simuladora, ¿sí? Y pueden hacerse diagnósticos diferenciales con. En el lupus tenemos 2 tipos de tratamiento, uno de inducción y uno de mantenimiento. El tratamiento de inducción es cuando tenemos manifestaciones serias de la enfermedad, donde hacemos pulsos de corticoide con metilprednisona. Podemos usar 250 miligramos una vez por día por 3 días, pulso de ciclofosfamida o micofenolato vía oral que se puede hacer inducción.
Y el mantenimiento es con corticoides, también con micofenolato, azatioprina, belimumab, ciclosporina y tacrolimus. Fíjense que las drogas que se hacen inducción son ciclofosfamida y micofenolato, ¿sí? En los lupus leves, sin compromiso de órgano vital, acuérdense siempre la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina siempre darla, porque la hidroxicloroquina disminuye la morbimortalidad y disminuye las recaídas. Se puede usar metotrexate, cursos cortos de aire, prednisona a dosis menos de 7,5 miligramos por día, preparaciones tópicas de la piel y los factores de protección solar. En los lupus moderados también siempre usar la hidroxicloroquina, y si es insuficiente la hidroxicloroquina porque no controla los síntomas, ya se puede asociar con metotrexate, azatioprina, micofenolato u otro inmunosupresor. Ya podemos usar dosis más altas de prednisona. La prednisona siempre, acuérdense que usar la menos dosis posible el menor tiempo posible. Hoy en día, como hay tratamientos inmunosupresores que son más eficaces, entonces usamos mucho menos el corticoide que antes, ¿sí? Bueno, en los casos severos de compromiso renal neuropsiquiátrico, el tratamiento se hace acá con pulsos y pulsos de corticoide de 500 miligramos a 1 gramo, 1 por día por 3 días. Luego con corticoide a 1 miligramo kilo, generalmente hasta 40 miligramos, ¿sí? Después se hace la inducción con el micofenolato o la ciclofosfamida. Y en los casos que no respondan, se puede usar, asociar inmunosupresores, por ejemplo belimumab o rituximab. También se puede recurrir a la inmunoglobulina endovenosa y a la plasmaféresis. Y siempre se aconseja, aparte de este tratamiento inmunosupresor intensivo, usar la hidroxicloroquina también. Con la hidroxicloroquina. Bueno, las complicaciones de la enfermedad son la fatiga crónica, que para eso no hay tratamiento, ¿sí? Las trombosis por el síndrome antifosfolípido, síndrome nefrótico que predispone, valorar siempre el riesgo cardiovascular, los factores de riesgo modificables y corregirlo, la osteoporosis, si usa corticoide, y controlarla, las infecciones, ¿sí? Y el riesgo de cáncer, muchas veces por inmunosupresores, y la necrosis vascular, tenerla presente cuando hay dolor de rodilla, de cadera, persistente, intenso, con una placa normal, pedir una resonancia. Estas son unas recomendaciones de las guías británicas para el lupus. Acá tienen, digamos, para leve actividad, ¿sí? Le da menos de 6, paciente con fatiga, rash malar, alopecia, úlceras en la boca, artralgia, mialgia y plaquetas de 50 a 149.000. ¿Sí? Se puede usar prednisona, menos de 20 miligramos por día. ¿Sí? Hidroxicloroquina, metotrexate antiinflamatorio. Una vez que se logra controlar la enfermedad, bajar la dosis de la prednisona a 7,5, hidroxicloroquina 1 por día, el metotrexate, ¿sí? Y la meta es reducir las drogas excepto la hidroxicloroquina. Incluso aunque esté el paciente en remisión, hay que dejar la hidroxicloroquina. Esta es una actividad moderada, por ejemplo fiebre, rash, ¿sí? 2/9 de la superficie del área corporal, vasculitis, alopecia, artritis, pericarditis, pleuresía, hepatitis, y tiene un recuento de plaquetas de 25.000 a 50.000.
Acá usamos por ahí prednisona 0,5 miligramos kilo, o sea 20 miligramos, si pesa 30 miligramos. Podemos hacer pulso de metilprednisona de 1 a 3, ¿sí? Se puede usar azatioprina, metotrexate, micofenolato y la hidroxicloroquina, ¿sí? La meta es luego bajar el corticoide siempre a menos de 7,5 y se puede seguir con el ASA, metotrexato, micofenolato y la hidroxicloroquina. Y el objetivo es reducir o parar las drogas, excepto la hidroxicloroquina, que hay que mantenerla incluso si hay remisión estable, ¿sí? Después esto ya es una actividad severa, un lupus severo, ¿sí? Que tiene un compromiso de piel importante del área corporal, miositis, una severa pleuritis, pericarditis con derrame, ascitis, enteritis, mielopatía, psicosis, estado confusional, neuritis óptica, ¿sí? Ahí tenemos que hacer prednisona, 500 miligramos, 1 a 3 pulsos, ¿sí? Y después azatioprina, micofenolato, ciclofosfamida, o sea acá ya hacemos inducciones, como dijimos con micofenolato, ciclofosfamida, ¿sí? Y la hidroxicloroquina. Después el objetivo es, una vez que se controla la enfermedad, dejar una dosis de prednisona de menos de 7,5, ¿sí? El micofenolato, la ASA y la hidroxicloroquina. Y también siempre el objetivo es reducir o parar las drogas inmunosupresoras, excepto la hidroxicloroquina. Incluso cuando esté en remisión estable hay que mantenerla a la hidroxicloroquina por los beneficios que ya vimos, ¿sí? En el 2019, EULAR, que es la Liga Europea contra el Reumatismo, hizo las recomendaciones para el manejo del lupus eritematoso. Bueno, y acá tenemos el tratamiento del lupus eritematoso sistémico no renal, ¿sí? Siempre las vacunaciones, ¿sí? Acuérdense que gripe y neumonía, hay vacunas que están contraindicadas, como las que son a virus vivo, ejercicio, de dejar de fumar, bajar de peso, control de la presión, control del colesterol y la glucosa, ¿sí? Y antiagregantes o anticoagulantes si son positivos para los antifosfolípicos, tienen síndrome antifosfolípico. Si la enfermedad es leve, hidroxicloroquina, glucocorticoide vía oral o intramuscular. Si ya es refractario, metotrexate o azathioprina. Si la actividad es moderada, de primera línea siempre la hidroxicloroquina, fíjense que está siempre en los leves, moderados o severos. Se puede hacer glucocorticoide vía oral, el metotrexate o la azatioprina. Y si son refractarios ya se puede sumar al tratamiento el belimumab, ¿sí? O los inhibidores de la calcioneurina, que es el tacrolimus, o micofenolato ya se puede dar. Y en los casos ya severos, bueno, ya dijimos hidroxicloroquina, los glucocorticoides vía oral o endovenoso, que son los pulsos, las inducciones, que dijimos, las inducciones se pueden hacer con ciclofosfamida y micofenolato. Y en los casos refractarios que no andan con ciclofosfamida, se usa el rituximab, que no está aprobado. Acá tienen los grados de recomendación, ¿no? A, B, C y D. Bueno, y el objetivo es la remisión, ¿sí? Siempre el objetivo es la remisión o baja remisión, ¿sí? O baja actividad de la enfermedad. Bueno, los diagnósticos diferenciales del lupus con las enfermedades reumatológicas o autoinmunes como la fibromialgia, el Sjögren, hepatitis autoinmune, enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, síndrome de superposición o enfermedad mixta, con las neoplasias, el linfoma, las leucemias y con las infecciosas con el HIV, Epstein-Barr, meningococcemia, la enfermedad de Hansen, tuberculosis, sífilis. ¿Quién tiene que ver al paciente con enfermedad reumática?
y es mejor que lo vea un equipo multidisciplinario entre reumatólogo, clínico, nefrólogo, inmunólogo, dermatólogo, emergencista, enfermero especializado y otros profesionales de la salud. ¿Sí? O sea, estos pacientes los tienen que ser vistos multidisciplinariamente. ¿Sí? Este es un esquema para que ustedes tengan de cómo evaluar un paciente. ¿Sí? Estos 4 dominios son importantísimos que los apliquen en todos los pacientes. El dominio epidemiológico, la presentación clínica, el tiempo y el curso y siempre de los mecanismos. Esto como para hacer un repaso. Acuérdense, en el lupus, en la epidemiología vamos a tener unas mujeres de sexo femenino, de edad fértil, ¿sí? Acuérdense si son raza hispánica, ¿sí? Latinoamericanos, ¿sí? Tienen peor pronóstico, si hay desencadenantes como el sol o medicamentos y asociaciones de enfermedades como el SARS. También puede haber antecedentes familiares, así de enfermedades reumáticas en la familia. ¿Sí? Acuérdense que las enfermedades autoinmunes también tienen una agregación familiar. La presentación clínica, acuérdense, va a tener artritis, las más comunes, lesiones en la piel, rigidez matinal, puede tener síntomas sistémicos, enojo, riñón, pulmón, ¿sí? Y las alteraciones del laboratorio. En cuanto al tiempo y el curso, siempre tener en cuenta si el síntoma es hiperagudo, horas, agudo, días, subagudo, semana, crónico, meses, ¿sí? Entonces siempre el síntoma, evaluarlo en base al tiempo de evolución. Y después el mecanismo, ¿sí? Que ya dijimos. Esta es la mnemotecnia Vindicatem, ¿sí? Para todas las enfermedades. En este caso nos fijamos si es vascular, si tiene un antifosfolípido, si es un ACV, si el ACV es inflamatorio o si es vascular oclusivo, ¿sí? Si hay algún proceso infeccioso, también es el diagnóstico diferencial, neoplásico, ¿sí? Una intoxicación también para hacer diagnóstico diferencial con algunas patologías del sistema nervioso, si el mecanismo es autoinmune, ¿sí? Entonces pensar también en el mecanismo, si tiene algún síntoma, ver qué mecanismo es el mecanismo que produce ese síntoma, ¿sí? Eso también ayuda. Bueno, y para completar el tratamiento pueden ver estas guías que son del grupo latinoamericano de estudio del lupus, que se publicaron en el 2018, donde dan las recomendaciones del tratamiento según el órgano comprometido. Vamos a ver las inmunizaciones que se recomiendan en los pacientes con lupus: la vacuna antigripal todos los años y la vacuna antineumococo, que son la Prevenar 13 y la Neumo 23. Acuérdense que están contraindicadas las vacunas a virus vivo, como la fiebre amarilla, el herpes. Tener en cuenta si el paciente está inmunodeprimido con la de la poliomielitis, la sabina oral, que si tiene, que se elimina por heces. Entonces si tiene algún niñito en la casa y le ponen la sabina oral, tienen que tener cuidado. Con respecto al monitoreo de los medicamentos, acá están recomendaciones de Yazani y de Mosca. Discutir el riesgo y beneficio de los tratamientos con el paciente. Recordar que los AINES pueden descompensar una presión, un paciente que tenga la presión alta o una nefropatía, ¿sí? Los glucocorticoides pueden producir también diabetes o pueden producir hipertensión ocular. Hacer los estudios básicos para iniciar el tratamiento, monitorear las toxicidades periódicamente, polihidroxicloroquina, la toxicidad ocular, por ejemplo. Si el paciente toma más de
8 o 10 miligramos de prednisona por más de 3 meses, añadir un agente ahorrador de esteroides o inmunosupresor o aumentar su dosis, ¿sí? Antes de recibir inmunosupresores a dosis alta o glucocorticoides y antes de inmunosuprimir, evaluar si el paciente no tiene una hepatitis C, hepatitis B o TBC, ¿sí? Y como le digo siempre, monitorear la toxicidad de cloroquina, hidroxicloroquina, los glucocorticoides. Con respecto a la salud de la mujer en el lupus, ¿no? En las embarazadas estudiar el anti-RO, el anti-LA y los antifosfolípidos, ¿sí? Por el riesgo de lupus neonatal, de los bloqueos cardíacos y de las pérdidas de embarazo, retardo del crecimiento, ¿sí? En los pacientes que tengan antecedentes de embarazo complicado por SARS, van a hablar con un obstetra que haga embarazo de alto riesgo y aconsejar aspirina y heparina bajo peso molecular. A las mujeres de 18 a 45 años, discusión de los efectos teratogénicos de los inmunosupresores, van a discutirse con los pacientes. Bueno, y también ver el tema de la planificación familiar. Hay medicamentos que la mujer no puede quedar embarazada cuando está tomando determinados medicamentos, entonces eso también hay que trabajarlo con el ginecólogo, ¿sí? Bueno, en ese caso en las embarazadas hay que dar aspirina en todas, hidroxicloroquina en todas las que no tengan contraindicaciones, ¿sí? O sea, la hidroxicloroquina en todas las embarazadas lúpicas y la aspirina también. Según la actividad de la enfermedad, se puede usar corticoides vía oral o pulso. La hidroxicloroquina se puede usar en el embarazo, la cetoprina se puede usar en el embarazo, la ciclosporina con los controles de ciclosporinemia respectivos y las heparinas de bajo peso molecular. Y por último, bueno, las recomendaciones anuales de cesación de tabaquismo, control de diabetes, control de la presión, del peso y del perfil lipídico. Acordemos que estos pacientes tienen mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares y arteriosclerosis con el tiempo, o sea que hay que hacer prevención cardiovascular. Bueno, esto es el último slide y nos vemos en la próxima clase.